Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente a los pastores y a los hermanos que estuvieron allá en el campamento. Estuvimos orando por ellos todo el tiempo y pues la verdad que me quería parar, gracias a Dios, ya estoy aquí. Yo le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Si ustedes pueden tomar asiento un momento. Tuvimos la oportunidad de estar con la hermana que se bautizó el día de hoy, compartiendo la palabra de Dios en la casa de la hermana Hilda. El día de hoy a sus amados esposos, gloria a Dios, la pasamos de maravilla. Teníamos otro plan, pero Dios tenía eso ya resuelto, como nos está diciendo el pastor el día de hoy. Tenía el pastor que el Dios ya tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. No, como estamos hablando con los hermanos, no son coincidencias, son diosidencias lo que nos pasan a nosotros todos los días. Y debemos estar agradecidos por los micro milagros que Dios hace por nosotros todos los días. Vamos a compartir la palabra del Señor el día de hoy. Y le doy gracias a Dios nuevamente, a los pastores que me tuvieron en cuenta para compartir la palabra del Señor. Y para eso estamos todos, para hacer lo que Dios nos ha enseñado. Estaba hablando el pastor esta tarde de que Dios ha puesto en nosotros muchas cosas y tenemos que hacerlas, porque el que sabe qué hacer y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces, hermano, vamos a buscar la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan 14, versículo del 1 al 3. Dios tiene un plan, lo que está hablando el pastor esta tarde. También el viernes tuvimos una vigilia en la iglesia de Tracy, y también todos los mensajes van a lo mismo, que Dios tiene un mensaje, tiene un plan para todos y cada uno de nosotros, y tiene un plan maravilloso para su pueblo Israel, y tiene un plan maravilloso para su iglesia, y nosotros somos la iglesia. Entonces la palabra del Señor dice, hablando del plan de Dios, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, nos ponemos nuevamente de pie, en honor y reverencia a la palabra. Y la palabra del Señor dice de esta manera, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Padre, háblanos con el poder y la autoridad que tiene tu palabra el día de hoy, Señor. Unge a tu siervo, Señor. Honra a tu siervo el día de hoy, que no sea yo quien habla, sino tu Santo Espíritu a través de mí, Señor. Y que esta palabra llegue a esos corazones el día de hoy, a nuestros corazones, Padre, que nos impregne en nuestra mente y en nuestro corazón, que quede grabado como un tatuaje, Padre Santo, para que no la olvidemos, Padre Celestial, y podamos llevar con gozo ese mensaje mañana a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a todos los que están a nuestro alrededor y a todas aquellas maravillosas personas que tú vas a poner, Padre, porque las personas afuera están necesitadas de ti como lo estamos nosotros, Padre. Llénanos de ti el día de hoy, Señor. Te lo pedimos, Padre, llenos de tu Santo Espíritu, en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como hemos visto, la palabra del Señor siempre nos avisa, nos dice todo lo que tenemos de lo que tenemos que darnos cuenta. El mundo no lo sabe todavía, el mundo no sabe todo lo que nosotros sabemos. De hecho, el mundo está hablando con el esposo de la hermana Hilda. El mundo no lo sabe y el mundo está siguiendo corrientes que el mundo quiere seguir. Estamos hablando del famoso
conejo malo, Bad Bunny, que una de las canciones, porque el tío este no canta, él dice cosas, pero dice mensajes que le dice al mundo, y una de ellas dice: usted no sabe lo que va a pasar mañana, y el mundo no sabe, nosotros sí lo sabemos. Sacó otra que dentro de poco sale al mercado hablando de lo mismo, y la gente lo único que hace, el mundo grita y sin saber que se le va a venir encima. Dios tiene un plan para nosotros, hermano, y la norma justa de Dios, porque cada vez que Dios envió, y lo sabemos, envió en el pasado contra la humanidad juicios, Él siempre envió profetas, Él envió su palabra a través de los apóstoles, y hoy en día lo está mandando a través de pastores, de hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, a llevar este mensaje. La palabra del Señor dice claramente en Daniel, cuando le dijo a Daniel: y tú, Daniel, cierra las palabras de este libro, que serán abiertas hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y vemos que las profecías se han cumplido. 1956, hasta ese año, la Biblia solamente era facultad de los sacerdotes y de unos cuantos pastores. El mundo no leía la Biblia, pero de un momento para acá ya el libro se abrió, y todo el mundo, que lo digo siempre y paradójicamente lo hablo de esta manera, porque es palabra de que Dios me da a mí, que es el libro más vendido sobre la faz de la tierra, pero es el menos leído sobre la faz de la tierra, incluyendo, lamentablemente, y no personalizo a nadie, incluyendo a la iglesia, porque muchos de nosotros, y la palabra de Dios nos lo dice claramente, que no seamos oidores solamente, sino hacedores de la palabra del Señor. De que cuando vengamos a la iglesia y el pastor o la hermana o el hermano comparta la palabra del Señor, la guarde, la atesore, porque esto es un tesoro de incalculable valor, y nos nutrimos de la palabra y amemos la palabra, porque al amar, si amamos la palabra, amamos al Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo lo hizo claramente en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Dice claramente: si me amas, guarda mi palabra. El que me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y moraremos con Él. Dice la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, siempre que el Señor mandó juicios a la humanidad, siempre hubo a quien decirle qué era lo que iba a suceder. Noé fue uno de ellos. El Señor iba a destruir toda la humanidad. Él tenía un plan, y como lo dijo el pastor esta mañana, si no hubiese sido por Esther, todo el pueblo judío hubiese desaparecido, y el plan de Dios hubiese también desaparecido. ¿Y el plan de Dios cuál era? Enviar a su hijo. Si desaparece el pueblo judío en los tiempos de Esther, mi Señor Jesucristo no había nacido. Entonces Él tiene un plan para todos y cada uno de nosotros, y Él siempre ha enviado a alguien a llevar ese mensaje. Nosotros como iglesia, nosotros tenemos que agarrar esa palabra, atesorarla y llevarla sin miedo. Decía el pastor esta mañana, y el viernes también en la vigilia te decía, y la palabra del Señor: ve, esté tranquilo que yo voy contigo, no estás solo. Cuando el Señor le dijo en Mateo capítulo 19, versículo 28 y 19, cuando dice: por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Tú no vas solo, tú ve y entrega el mensaje. Dice la palabra del Señor en Amós capítulo 3, versículo 6 y 8, dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Tenemos que ser esos atalayas, tocar la trompeta. La persona que va a recibir ese mensaje es porque Dios ya puso en el corazón de esa persona el recibir el mensaje. Tú dejas el mensaje como buen cartero. Como buen cartero, tú dejas el correo allá, y si el juez le mandó a esa persona que se presente allá ante el juez, y si no se presenta, pues obviamente se va a ir a la cárcel.
Pero tú entrega ese mensaje. Vas a encontrar alguien quien te va a entorpecer ese trabajo. ¿Cuál es el enemigo de los carteros? El perro. ¿Cuántos carteros no salen corriendo por un perro? Pero ellos van solos. Nosotros vamos con el Espíritu Santo a entregar ese mensaje. Entreguemos ese mensaje y no nos demos y que no nos dé miedo de entregarlo. Dice Amós, dice, ¿habrá algún mal en la ciudad en el cual Dios no haya hecho? Porque no hará nada Dios el Señor sin que revele el secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Dios, ¿quién no profetizará? Tenemos que llevar la palabra del Señor. Dichosos son los pies de aquellos que llevan el mensaje, de aquellos que llevan ese mensaje de salvación. Tenemos que llevarlo. No importa que nos hagan lo que quieran, mi hermano. A los pastores, a esa iglesia primitiva, todos terminaron mal. Todos terminaron mal, excepto Juan, pero antes de que Juan muriera, recuerden que Juan lo metieron en una olla con aceite hirviendo. Pero ahí estaba el Señor, cuidando, y así nos va a cuidar a nosotros. No seamos solamente oidores, hermano. ¿Por qué? Porque hay normas. Dios tiene una norma muy grande, como en la ley de la gravedad, es una de las normas del mundo. Pero Dios tiene la norma de Él, es que Dios no mete en una sola bolsa a justos e injustos. Él siempre va a sacar a los justos antes de que empiece una calamidad en el mundo. Ya lo hemos visto con Noé. Todo el mundo dice, y los niños que estaban en ese entonces, ¿qué pasaba? Todos estaban corrompidos, desde los animales, desde el más pequeño hasta el mayor. Sodoma y Gomorra también pasó la misma historia. Dice la palabra del Señor que desde el menor hasta el mayor querían hacerle mal a Lot y a los dos ángeles que entraron allá, y ya sabemos que era lo que querían hacer ellos. Ya sabían que querían, porque ellos decían, queremos conocerlo. Queremos conocer a esos ángeles, y ya sabemos que ese implica el conocer. El conocer no es de conocer, hola, mucho gusto, no, querían tener un acto sexual con ellos. La palabra del Señor dice, y conoció a Adán y a Eva y tuvieron hijos y hijas. ¿Qué tuvieron ahí al conocer? ¿Qué hicieron? Eso. Y eso es lo que querían ellos en Sodoma y Gomorra. Entonces, mi hermano, Dios siempre quita a los justos de ese sitio antes de que empiece la tribulación. Y cuando ya quita a los justos, ya la tribulación viene sobre los injustos. Proverbios capítulo 11, versículo 8 dice, el justo es librado de la tribulación, pero el impío entra en lugar suyo. El Señor siempre nos va a sacar. Y si nos ha dado este mensaje, tiene un plan para nosotros. Lo dice ahí, yo voy a preparar mansión para ustedes. No es una choza, no es una piecita chiquita allá donde muchos de nosotros nos ha tocado que vivir. Una casa, una habitación de 3x4 donde no cabe ni un televisor. No, el Señor tiene una mansión para nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Y Él lo dijo, si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando ya esté listo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sodoma, en Génesis capítulo 18, versículo 23, vemos que ese diálogo que tuvo nuestro padre Abraham, el padre de la fe, porque hay que creer por fe. A él le dijeron, sal de tu parentela, agarra tu familia y ve a una tierra, y él salió a esa tierra, ni siquiera le dieron la dirección donde era. Ni le dieron un GPS, ni una carta de navegación. No, ve y sal, y él por fe salió, y por eso fue llamado el padre de la fe. Entonces, cuando se dio cuenta de lo que iba a suceder allá en Sodoma y Gomorra, él dijo, Señor, el Señor no le quería decir a él. Y sin embargo, ¿será que le dijo a él? Pero él es que es mi amigo, y le dijo. Y sin embargo, él le refutó a Dios. Dijo, pero vas a destruir, ¿qué tal que hayan 50 justos? Vas a destruir todo el lugar. Y también vas a destruir los 50 justos. Y el Señor le dijo, si hubiesen 50 o si hubieran 40 o si hubieran, no encontraron ni 10 justos en Sodoma y Gomorra. Pero el Señor sabe que aquí hay un remanente, aquí hay una iglesia que lo espera. Y nosotros tenemos que hacer reverencia a eso y estar listos
Muchos dicen, no, hay que prepararnos. No, estar preparados, pero estar alertas, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Tú no te vas a dar cuenta. El ladrón, cuando te va a robar, él no te manda un WhatsApp y te ve a las 11 llego y te robo. No, el Señor va a venir como ladrón en la noche. Tú no te vas a dar cuenta que hora llega. Entonces, dice también en Salmos capítulo 34, versículos 15 y 16. Y aquí entramos nosotros, dice la palabra del Señor. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Dios es contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Hay muchos aquí en la Biblia que fueron en contra de Dios, que quizás está registrado lo que ellos hicieron, pero hay algo importante que vemos: no está registrado el nombre de ellos o el nombre de ellas. La mujer de Lot, no está el nombre registrado ahí. La mujer de Potifar, no está registrado el nombre de ella aquí también. El rico que estaba con Lázaro se fue al infierno, dice que era un rico, pero no está registrado el nombre. Y nosotros como iglesia tenemos que tener ya listo. Si usted recibió a Cristo en el corazón, debes de saber ya, en este momento, como cuando tú vas en el freeway y entras a un hotel, y lo que haces tú, te registras. Tú como cristiano, si ya entraste a la iglesia, usted ya debe estar registrado en el libro de la vida. Tu nombre tiene que estar allá registrado. Y cuando ya esté registrado allá, en los pasos, como la hermana el día de hoy, felicitaciones nuevamente en nombre de toda la iglesia por el bautismo. Amén. Ese fue un paso grande. Ya registraste tu nombre ahí arriba. Y al igual que nosotros todos tenemos que seguir adelante llevando el mensaje de salvación. No es cuestión de que me bauticé, recibí a Cristo en el corazón. No, recibir a Cristo en el corazón es fácil. Tú vienes, el pastor te llama y haces una oración de fe. Una cosa es recibir a Cristo en el corazón, y muy difícil, porque es difícil seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque seguir a nuestro Señor Jesucristo implica algo importante que Él dijo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y eso es lo que a mucha gente no le gusta, incluyendo cristianos. Como está diciendo el pastor Fernando ahora, mucha gente se enfada cuando la palabra de Dios lo confronta. No el pastor, no el predicador el que te está diciendo las cosas a ti, porque yo a veces ni el pastor conoce bien de la vida de los hermanos que están en la iglesia, pero muchos se enfadan con un pastor, se enfadan con un predicador, porque esa palabra el día que se la dieron lo confrontó, pero no es él, es el Espíritu Santo de Dios. Tú no vas a cambiar porque un predicador o un pastor sea versátil en la palabra del Señor y que se sepa millones o miles de versículos. No, el que te va a decir lo que es, y el que te va a convencer es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando te convence, te toma de la mano y te guía a la verdad, sabiendo que la verdad es mi Señor Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Amen. Y hay que creerle a Dios. Estos versículos se escribieron hace más de 2000 años. Pero déjeme decirle, mi hermano, que la palabra está viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: mi Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Hermano, hay que entender que ese mensaje es para nosotros. Nosotros no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Y vamos a tener, como está diciendo el pastor el día de hoy, dificultades. Como carteros vamos a encontrar cualquier perro por ahí que nos quiera ladrar o mostrar los dientes. Pero hay que decirle a la gente que está allá afuera qué es lo que está sucediendo. Muchos hermanos dicen: es que yo no veo las noticias porque me deprimen, eso es horrible.
pero tampoco leen la Biblia. Pero al usted escuchar las noticias y leer la Biblia, te vas a dar cuenta que estar leyendo con la Biblia el periódico con las noticias que van a salir mañana, porque todo está sucediendo. Una de las palabras que más se escucha en el mundo el día de hoy: paz y seguridad. Y la palabra del Señor lo dice claramente, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 3. Porque nosotros como cristianos debemos saber perfectamente qué es lo que está sucediendo. La palabra del Señor dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Con el respeto a las hermanas, y que yo siempre he valorado mucho a las mujeres, y más cuando van a tener un bebé, ellas lo saben. ¿Cuándo se le va a romper la fuente? No lo saben. Cuando empiezan esos dolores, es alucinante. Tuve cálculos renales, dolores que le llaman los médicos, trabajé en un hospital y dicen que es el parto del hombre, pero no, la verdad que las mujeres, y hasta Dios lo dijo, por culpa del pecado allá iban a tener muchos dolores. Hoy, gracias a Dios por la misericordia de Él, y hay muchos analgésicos que le dan a ellos para que no sufran esa cantidad de dolores, porque es tremendo. Pero la palabra del Señor está escrita y lo dice claramente. Ahora, cuando alguien va en la calle dice: pero ¿por qué están sucediendo tantas cosas? ¿Qué es lo que pasa? Y si tú escuchas a esa persona hablando así, tú eres una atalaya del Señor. Dígale qué está sucediendo, dígale qué va a suceder mañana, dígale qué tiene que hacer. Entrégale su corazón a mi Señor Jesucristo. Porque eso a mucha gente allá afuera lo va a tomar por sorpresa. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a ellos los va a tomar por sorpresa. Para nosotros no tiene por qué tomarnos por sorpresa, porque ya lo sabemos. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, lo dice claramente. Del capítulo 13 en adelante dice con respecto a los que mueren sin mi Señor Jesucristo, que no ignoremos a los que mueren sin mi Señor Jesucristo, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Lo está diciendo el pastor el día de hoy. Muchos se entristecen porque no tienen la esperanza que nosotros como cristianos tenemos. Porque para nosotros los cristianos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos aquí, los que estemos listos, preparados, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo no va a tocar la tierra. El Señor nos va a esperar allá, dice, para recibir a mi Señor Jesucristo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién dice amén? Ahora, desde ese momento que la iglesia se fue, porque ese es el plan que tiene para nosotros, desde ese momento que es en el capítulo 3 al 4, ya no se vuelve a escuchar la iglesia por ningún lado de la Biblia hasta que se cumplan los 7 años de tribulación y gran tribulación, y se vuelve a escuchar la iglesia cuando regresa con mi Señor Jesucristo en el capítulo 19 del Apocalipsis. Entonces, ese es el plan. Y a nosotros no nos tiene por qué tomarnos por sorpresa. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 y 6. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ninguno de nosotros tenemos que estar en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Eso nos dice la palabra del Señor. Dice siempre: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad con oración y ruego constantemente. No seamos cristianos de cada 8 días. Lo está diciendo el pastor el día de hoy. Me fascinó esa prédica. Wow, le decía yo a mi esposa: wow, qué prédica más hermosa.
¿Por qué? Porque decía el pastor, lo confronta a uno. Lo confronta a uno. Y la verdad que me encantó porque nosotros tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Decía el pastor, también el viernes hablaba de eso, tu esposa. Nosotros somos como la luna, somos como lunáticos. Un día es como la luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente. Y por ahí hay una palabra que se habla de aquellos que se me va la palabra, aquellas personas que cambian, varían. Pero Dios no cambia. Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, versículos 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hay que creerle a Dios. Dios no miente. Ese versículo allá de Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay que creerle a Dios. Yo le creo a Dios. Estaba diciendo con las hermanas, yo creo que desde adentro nos miraban con sus esposos, yo allá afuera hablándole a los hermanos. Somos bienaventurados, muchos de nosotros, por no decir todos. Yo soy muy bienaventurado. ¿Por qué? Porque yo tuve una revelación con el Señor, y el Señor está diciendo a los hermanos, los esposos de las hermanas, que me mostró la gran Jerusalén. Yo la vi, yo la vi, yo sé que hay allá, y yo por eso digo, yo no me quiero quedar más tiempo aquí, y le ruego al Señor que me lleve. Saben que yo trabajo en una funeraria, recojo muertos. Ayer tuve la oportunidad de recoger una hermana y tuvimos la oportunidad de compartirles la palabra allá recogiendo el fallecido, y empezaban ahí. Entonces cuando yo veo a esa mujer y con una sonrisa ahí en la boca y ahí muertica, y entonces me dice la hermana, ella hizo la confesión de fe, gloria a Dios. Y yo le dije, con razón se está burlando de nosotros ahí, mire cómo se carcajea. Mire que ella vio que llegaron los ángeles, como allá Lázaro, dijo, y murió el pobre, murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y ayer le estábamos hablando allá en esa casa. Mira, vio llegar los ángeles por su alma. Y así nosotros tenemos que estar listos. Y no solamente eso, hemos recogido muchos cristianos y se les nota ese rostro. A diferencia de otros que le hemos encontrado unos rostros aterradores, que lo que vieron no fue bueno. Mira, el rico lo sepultaron. Lázaro fue llevado los ángeles al seno de Abraham, y el rico sepultado, ni los demonios vinieron por él, porque ya sabía esa alma para dónde iba a ir. Pero nosotros tenemos eso, hermanos. Viene algo grande, y Dios siempre que se acerca una catástrofe al mundo, Él siempre ha enviado pastores. Hoy en día está mandando predicadores, mujeres llenas del Espíritu Santo a llevar la palabra del Señor, porque lo que se viene no es bueno. Y mucha gente, ricos, aquí por los lados, los que conocen este lado de yendo para Stockton y todo eso, la cantidad de búnkeres que han hecho. Incluso se dice que han hecho viviendas allá arriba en satélites y todo esto. Pero mi hermano, el que se quede no va a escapar. La misma palabra del Señor nos lo dice, Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 17 dice: y los reyes de la tierra, aquí entran Felipe, Carlos y bueno, todos esos, los que tienen billete, todos los que tienen plata, dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y en la ira de mi Señor Jesucristo, porque el gran día de la ira ha llegado, y quién podrá sostenerse de pie. El que se queda, mi hermano, por más dinero que tenga, mi hermano, no va a escapar de lo que viene. No nos quedemos en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y hago énfasis: la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Debemos de cuidarnos
constantemente. El enemigo está ahí porque no viene sino a robar y a matar, a destruir todo lo que Dios ha hecho en ti. Y en un momento, y en el pequeño más detalle, mi hermano, usted pierde su salvación. Usted pierde la entrada allá al reino de Dios. Una mentira te hace acreedor a que te quedes. Sin olvidar esa lista grande que hay ahí en la Biblia, que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, hay una gran lista, pero una mentira ya te dañó y te vas a quedar en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y tú no te vas a poder parar de ahí, ni esconderse debajo, o irse a vivir allá en las alturas, o que se va a México, a Colombia, o a Portugal, donde sea. No, mi hermano, Filipenses capítulo 3 lo dice claramente. Aquí queda registrado algo en el versículo 20 y el 21 dice claramente que usted no es de México, que usted no es de El Salvador, que usted no es de Guatemala. Esa ciudadanía no, déjela, usted ya no es estadounidense. Usted no es colombiano. Nuestra ciudadanía, dice Filipenses capítulo 3 versículo 20, dice, no más, nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén, gloria a Dios. En los cielos, de donde también esperamos. Escuche, guarde estas palabras en su mente y en su corazón. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo que tú tienes aquí, mi hermano, todo se verá quemado. Hablando con los hermanos, porque la verdad que estuve predicando allá en la iglesia, en la casa, en la iglesia de la hermana Hilda, gloria a Dios. Estuve predicando allá, gloria a Dios. Y les decía eso a los hermanos. Mi Señor Jesucristo fue tentado. Y ojo con eso, porque va a venir tentaciones para todos. A mi Señor Jesucristo el diablo le pidió que se suicidara. Digo, si te tiras de aquí, decía, tírate, suicídate. Pero le decía que también iba a venir ángeles para que eso no sucediera. Otra de las tentaciones que también le dijo a él, lo llevó al pináculo y le mostró todos los reinos de la tierra, los que están ahora, porque le mostró todo lo del futuro. Igual que le mostró Dios el futuro a Juan en el Apocalipsis. Le mostró todos los reinos. Y dijo, si tú postrado me adorares, todo esto te lo voy a dar. Y él le dijo que no. ¿Por qué? Porque el diablo es hasta tonto y que Dios lo reprenda. No le recibió nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ahí en Pedro, dice que todo lo que hay aquí, hasta los átomos, hasta el aire se va a quemar. Todo se va a quemar. Todo lo que tú tienes se va a quemar. Tu casa, tu finca, tu rancho, todo se va a quemar. Pero tenemos mansiones allá en el cielo. Amén, gloria a Dios. Tenemos mansiones allá en el cielo. ¿Lo cree, hermano? Amén. Un aplauso al Señor, hermano. Porque Él se lo merece. Nosotros aquí somos forasteros, incluso emigrantes. Yo soy uno de ellos. Estoy sin papeles, tiene más papeles un gato robado. ¿Ya? Somos emigrantes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso le digo al Señor, Señor, como lo dice también Pablo, lo dice. Él mismo lo dice. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Le digo, Señor, cuando hay tantos problemas, le digo, Señor, saca mi alma de este cuerpo, Señor. Ya no aguanto más. Llévame contigo. Para que estemos con Él. Y cuando usted tome la decisión por el Señor, usted no mire atrás. No mire atrás. La palabra del Señor dice claramente que el que pone la mano sobre el arado y voltea a mirar hacia atrás no es digno de mí, dice el Señor. Que a veces, hermano, sí, somos ególatras, a veces porque amamos más lo que tenemos, más a nuestra familia que a Dios. Pero la palabra del Señor dice que el que ama más a su padre, a su madre, a su esposa, a su trabajo, más que a mí, no es digno de mí.
Que sí, que tenemos la esposa, cuidémosla como a ese vaso frágil. Como lo está diciendo el hermano, yo también tengo que hacer un cronograma de eso. Ya, porque uno tiene que estar así con Dios para poder estar así, hacer una cruz, hermano, con la familia, con los amigos, con la iglesia, con los hermanos en la fe. Y no mirar hacia atrás. Hebreo capítulo 11, versículos 13 y 16 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, que entre esos está Moisés, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre toda la tierra, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una mejor patria, la que está arriba. Esa es la que nosotros tenemos que buscar. La vida es efímera, hermanos, en cualquier momento se nos va a ir. En cualquier momento se nos va. Todo lo que tenemos, sí, atesorémoslo. Lo dijo el pastor claramente, ya cerrando el culto esta tarde. Si Dios te puso, al igual que a la reina Esther, te puso en un sitio donde tú puedas ganas más dinero, o donde un sitio puede ser en un colegio, o en un hospital, o en una funeraria como lo hago yo, y tienes la oportunidad de ayudarle a otra persona, en lo que sea, ayúdala. Ay, pero es que si esto y se me viene, no, confíe en Dios. Confíe en Dios. Porque en el momento que usted tenga por allá guardado dinero y vea al hermano, incluso muchos hermanos, muchos por allá, no digo todos porque los de acá no somos así, que vemos batallando otra persona por allá, un familiar, incluso la mamá o el papá. Dicen, no, es que yo tengo este dinero para otra cosa. Y dejan a la familia. Y muchas veces le dicen al hermano que está pasándola mal, que está enfermo, que no tiene trabajo, le dice, hermano, que Dios te bendiga y que te vaya bien. Y tiene $100 en el bolsillo y no es capaz de dárselos. Todo lo que nosotros tengamos aquí, mi hermano, atesoremos todo allá en el cielo, no aquí. Mateo capítulo 6, versículo 19 y 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no, dice la palabra del Señor, si no hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermano, soy funerario hace más de 33 años. No he visto el primer ataúd con bolsillos. Yo no sé el pastor si cuando trabajó, nunca he visto, o sea, que diga, o que deje algo por escrito, le dice a la esposa, mi amor, cuando me muera, todo este dinero me lo echan al cajón. No he visto el primer ataúd con bolsillos. Si tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Y así va a ser tesoros allá arriba. Cada que usted le ayuda a una persona necesitada, cada que usted dé algo a un pobre, a Dios presta. A Dios presta. Y así podemos decir como el salmista, joven fui, envejecido, y no he visto un pobre desamparado, ni su descendencia mendigando pan. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, que mi hijo se fue a España y cómo le estará yendo por allá? Pero tú estás haciendo bien las cosas aquí. Hermano, no la he dado. Y resulta que por allá el Señor mandó ángeles allá para que les ayudaran. A mí me pasó cuando estuve con cáncer. La medicina es bastante costosa para el cáncer, y de hecho dos. En mi tiempo en el hospital donde yo trabajé, a mucha gente ayudé, llevándoles botecitos de quimioterapia, porque a mí me la regalaban prácticamente. Y hermanos, lo que pasó en España y lo que pasó aquí, nada más y nada menos. Aquí las facturas, déjeme decirle que fueron más de $9 millones. Mi esposa no me deja mentir. ¿De dónde iba a sacar yo ese dinero? Pero alguna vez Dios tocó mi corazón para ayudar a alguien en la calle, ayudarle a mi madre, ayudarle a mis hermanos, ayudarle a todos los que están a nuestro alrededor. Porque muchos de nosotros, incluso en nuestras iglesias, vemos pasar mal a nuestra propia familia.
que no tienen con qué pagar la renta. Luego el familiar que es inconverso apareció colgado por ahí en una viga porque no tuvo con qué salir de los problemas. Y el hermano aquí en la iglesia dice, lo hubiera ayudado. Y yo en las funerarias, eso es lo que escucho por ahí. Él me llamó y me dijo que le prestara plata y yo teniendo plata y no le presté. Y qué hace sabor amargo en la boca de no poder ayudar a las personas y a nosotros los cristianos. Y hablando con un pastor, que tuve la oportunidad de atenderle el servicio a ese pastor y oré por él porque se le compungió el corazón porque él me llamó. Porque su hija se le había suicidado, su hija. Y ahí es donde queda ese sabor amargo en nuestro corazón de no haber hecho lo suficiente por ese hijo, por esa hija, por ese hermano que es inconverso, de llevar la palabra del Señor sabiendo que nosotros somos atalayas. Nosotros somos atalayas para llevar ese mensaje. Ese es el mensaje que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que no lo merecía, yo no lo merecía. Tener una conversación con Dios, de que Él me mostrara la nueva Jerusalén, yo no lo merecía, yo era una piltrafa en el mundo. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Unos peores que unos, otros peores que otros. Pero Dios me sacó a mí de la droga, Dios me sacó del alcoholismo, Dios me sacó de la inmundicia. Y hoy no vivo sino para agradecerle al Señor. Más que pedirle, yo le agradezco todos los días y cada que ayunamos, no lo hacemos, Señor, voy a ayunar para que me vengan más clientes, voy a ayunar para que no, todos los días o cuando ayunamos, Señor, este pequeño ayuno es para darte gracias. Señor, esta pequeña ofrenda que traigo aquí, Señor, es para darte gracias por todo lo que tú me das. Ser agradecidos con el Señor. Cuando somos agradecidos con el Señor nos bendice constantemente. Estamos escuchando una prédica poderosa del día de hoy del pastor Roberto. El Espíritu Santo habló a través de ese varón de Dios hoy. Y saber que cuando nosotros hacemos bien las cosas delante del Señor, el Señor siempre está ahí con nosotros. No creamos que porque somos cristianos ya nos bautizamos y nos hincamos a orar, pero oramos mal, como lo está diciendo también, porque cuando pedimos, a veces pedimos mal, dice la palabra del Señor, porque pedimos para nuestras propias concupiscencias. Y hay que entender algo muy, muy importante, que Dios conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Del por qué y cómo lo estamos pidiendo y para quién. Y también tener algo muy claro, que no lo dijo un apóstol, no lo dijo mi Señor Jesucristo, lo dijo un hombre que estaba ciego. Y él mismo lo dijo, porque el Señor no escucha las oraciones. Pero si alguien es temeroso de Dios, a ese escucha, ciego Bartimeo. O sea que el Señor sí escucha. Y tuve la oportunidad de compartirle parte de mi testimonio a los hermanos allá en la casa de la hermana Hilda. Una vez, para terminar, no fui yo quien se desesperó, fue mi esposa. Estábamos pasando la mal, vivíamos en un cuartico que nos habían prestado y llevamos 6 meses, porque esta mujer virtuosa, le tuvo que dejar su trabajo para que me hicieran el trasplante de médula ósea. El médico le dijo, si no hay quien cuide a este hombre 25 horas al día, son 24, le pongo otra más, no le hacemos el trasplante. Ella decidió dejar su trabajo, decidió dejar todo para cuidarme. Nos quedamos sin nada. 6 meses en esa habitación, pasándola no muy bien. Se desesperó y me dijo, mi amor, ¿qué hacemos? Miren lo que está pasando. No, yo me ganaba $1000 al mes. Se desesperó y yo con ese dolor ahí en el corazón le dije a ella, mi amor, tranquila, Dios proveerá. Esa noche, como lo hago todos los días, a las 3 de la mañana me levanto, desde hace 13 años, me levanto en la madrugada a orar.
Y ese día me levanté y hablé con el Señor. Y le dije, Señor, ¿por qué no me prestas $10,000? Y le dije, no, más bien regálemelos. No quería estar endeudado con Dios. Regáleme $10,000. Yo sé que usted tiene mucha plata y regálemelos. Yo sé que con esos $10,000 yo voy a salir adelante, saco a mi esposa, conseguimos para dónde irnos a vivir y el resto usted me ayuda. Hermanos, cambié de trabajo. A los 10 días tuve un accidente. Los de la compañía estaban asustados porque me llevaron al hospital. Me regresé a la compañía. Salió un güero por ahí y dijo, ¿sabe qué? Le voy a dar $10,000 y no diga más nada. Este dedito torcido. Ese día, hermano, yo caí al piso a darle gracias a Dios porque me escuchó la oración. Y entre una y otra no me dieron 10, me dieron $16,500. Pero yo soy convencido de que Dios escucha nuestras oraciones. Soy un convencido en su palabra. Soy un convencido de que el Señor vendrá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice el capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Yo estoy convencido que en cualquier momento sonará esa trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estamos listos nos vamos a ir. Él lo prometió, es el plan que tiene para nosotros y va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para que nosotros como iglesia no pensemos como pensábamos antes. Ay, no, es que en el momento yo me voy a hincar y le pido perdón a Dios y Él me va a perdonar. No, mi hermanos, dice la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Para aquellos que piensan que a la última hora me voy a hincar, hermano, haga ese ejercicio. Un abrir y cerrar de ojos, ¿cuántos micromilésimas de segundo? Usted no va a alcanzar a llegar al piso con sus rodillas, mi hermanos. Dice un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos aleluya, gloria a Dios. Y ese aplauso se lo merece el Señor. Si usted no lo hace ahora, mi hermano, si usted no lo hace ahora, mi hermano, usted en cárcel ya no va a poder hacerlo. Porque la misma palabra del Señor lo dice allá en Apocalipsis, lo dice Juan. Y dice, y yo vi, porque eso ya se lo mostró el Señor a Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Allá no vio a ninguno arrodillado. Allá no vio a ninguno arrodillado. Ahora que si tú lo vas a hacer ahora, hágalo ahora. Y el que no haya recibido a Cristo en el corazón, yo le invito para que sea valiente, porque valiente no es el que saca un arma, no, valiente es aquel que viene y se arrodilla ante los pies de mi Señor Jesucristo y lo recibe como su único y soberano Salvador. Hermanos, esa es la reflexión que el Espíritu puso en mi corazón para todos y cada uno de nosotros. Créanlo que yo estoy maravillado con todo lo que el Señor nos enseña todos los días. No soy yo, es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. Yo le doy gracias a todos y cada uno de vosotros. Gracias por tenerme como un hermano más en la iglesia, por habernos recibido a mi esposa y a mí en esta familia tan hermosa que es la familia de la Iglesia Bautista del Calvario. Sigamos orando unos por otros. Sabemos que estamos pasando dificultades. Cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus dolores, esas dolencias que están todos los días. Muchos teníamos el ácido úrico,
pero eso es por los años. Pero cada uno de nosotros tenemos, por eso, cada que nosotros nos levantemos y oremos, oremos por todas y cada uno de nosotros. Porque ese es el mandamiento que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. En este momento me despido de ustedes. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Los dejo con el pastor. Esta parte de la mesa es